Antes de comenzar, necesito advertirte. Hay historias que no deberían contarse, secretos que deberían permanecer enterrados. Pero esta no es solo una historia. Esto es un recordatorio, una advertencia que todos deberían escuchar, pero pocos entienden. Déjame llevarte al año 1922, a un lugar donde el tiempo parecía congelado. El Valle de los Reyes, un desierto que guarda los secretos más oscuros de Egipto. Fui testigo de un descubrimiento que cambió el curso de la historia, pero también desató algo que nunca pudimos controlar. La tumba de Tutankamón. ¿Recuerdas esa sensación de estar siendo observado? Ese leve escalofrío que recorre tu espalda cuando estás solo, pero sabes que algo o alguien está allí, en las sombras. Así me sentí durante semanas, y ahora quiero que sientas lo mismo. Todo comenzó con una simple inscripción tallada en piedra. La muerte golpeará con sus alas a quien perturbe el descanso del faraón. La frase no era solo un adorno, era una advertencia, una que ignoramos por completo. Howard Carter era un hombre de ciencia, un arqueólogo brillante con una determinación inquebrantable. Yo formaba parte de su equipo como asistente y cronista, encargado de documentar cada paso de la expedición. Para Carter, encontrar la tumba de Tutankamón era más que un sueño, era una obsesión. Los primeros meses fueron difíciles. El sol abrasador del desierto, las tormentas de arena y la falta de hallazgos significativos habían agotado nuestra moral. Pero Carter no se rindió. La tumba está aquí, repetía constantemente, como si lo supiera con certeza, y tenía razón. Un día, uno de los trabajadores encontró algo. Un escalón tallado en la roca. Excavamos con rapidez, ansiosos por descubrir qué había debajo. Pronto, apareció una puerta sellada con inscripciones antiguas. Al iluminarla con nuestras lámparas, la emoción se apoderó de nosotros. Esto es solo el comienzo, dijo Carter con una sonrisa. Fue en ese momento, cuando vi la inscripción por primera vez. La muerte golpeará con sus alas a quien perturbe al faraón. Era una advertencia clara. Pero nadie le dio importancia. Carter estaba más concentrado en abrir la tumba que en detenerse a pensar en supersticiones. Cuando finalmente rompimos el sello y entramos, el aire pesado y rancio nos golpeó. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa cámara. Todo estaba perfectamente preservado. Joyas, estatuas, carros de guerra, y en el centro, el sarcófago de Tutankamón. Esa noche celebramos nuestro descubrimiento, pero mientras los demás brindaban, yo no podía dejar de pensar en esa inscripción. Algo me decía que habíamos cometido un error. En los días que siguieron al descubrimiento, comenzamos a desenterrar más cámaras. Cada objeto que encontrábamos parecía contar una historia. Había cofres llenos de oro, amuletos cuidadosamente colocados y vasijas que contenían lo que parecía ser comida para el más allá. Era como si Tutankamón hubiera estado esperando, inmóvil, a que alguien llegara a interrumpir su descanso eterno. Pero había algo más. Algo que no podía explicar. Un silencio abrumador llenaba la tumba, incluso cuando estábamos trabajando en su interior. No era el típico silencio del desierto. Era un silencio cargado de una presencia que se hacía imposible ignorar. Esa noche, mientras revisaba mis notas, escuché un ruido. Era como un susurro, apenas perceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Salí de mi tienda y me encontré con uno de los trabajadores locales. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. Hay algo en la tumba, dijo temblando. Intenté tranquilizarlo, pero no pude, porque en el fondo sabía que tenía razón. El primero en morir fue Lord Carnarvon, el benefactor de la expedición. Se cortó accidentalmente mientras se afeitaba. Una simple herida. Nadie pensó mucho en ello, pero en cuestión de días, la herida se infectó.
y Carnarvon comenzó a delirar con fiebre alta. Murmuraba palabras que nadie podía entender, mencionando al faraón, al descanso eterno, a alas negras que lo rodeaban. Cuando murió, no fue solo su muerte lo que nos inquietó, sino las extrañas circunstancias que la rodearon. Según reportes de Inglaterra, su perro, un setter que lo acompañaba desde hacía años, dejó de comer y murió esa misma noche, a miles de kilómetros de distancia. Esto llegó al campamento, y por primera vez vi el miedo en los ojos de Carter. Lo más extraño fue que, en el momento exacto de su muerte, en el Cairo, todas las luces de la ciudad se apagaron. Era como si una sombra hubiera caído sobre nosotros. Poco después, un canario que Carter había traído como mascota fue devorado por una cobra, el símbolo de los faraones. Los trabajadores locales lo interpretaron como una señal. El faraón estaba enojado y la maldición había comenzado. Al principio, Carter desestimó estas muertes como coincidencias, pero yo no estaba tan seguro. Empecé a notar cosas que antes no estaban allí. Sombras que se movían en las esquinas de mi visión, susurros que me llamaban por mi nombre y un constante sentimiento de ser observado. Decidimos continuar con la excavación a pesar de los temores. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Carter insistió en que la maldición era solo una superstición, una estrategia creada por los antiguos sacerdotes para disuadir a los saqueadores. Sin embargo, los sucesos extraños no cesaron. Los miembros del equipo comenzaron a enfermar y muchos abandonaron el proyecto, temiendo por sus vidas. Yo mismo empecé a tener pesadillas recurrentes. Siempre era el mismo sueño, donde me encontraba frente al sarcófago de Tutankamón, incapaz de moverme, mientras una figura oscura se acercaba lentamente hacia mí. Una noche, mientras trabajaba en mis notas, sentí un frío intenso que no podía explicarse. Al mirar hacia la entrada de la cámara, vi algo que nunca olvidaré. Una figura alta, envuelta en sombras, que me observaba. Pero cuando encendí una lámpara, no había nadie allí. A medida que los rumores sobre la maldición se extendían, comenzaron a surgir teorías. Algunos científicos sugirieron que las muertes podían deberse a bacterias antiguas o gases tóxicos, liberados al abrir la tumba. Estas explicaciones tenían sentido, pero no lograban disipar el temor que sentíamos. Otros señalaron coincidencias históricas. Tutankamón había ascendido al trono a una edad temprana y había muerto de manera misteriosa. Algunos creían que su muerte había sido el resultado de una conspiración y que la maldición era una forma de vengar su asesinato. Mientras tanto, Carter se aferraba a su trabajo, ignorando los crecientes rumores. Pero yo no podía dejar de pensar en la inscripción. Cada vez que entraba en la tumba, sentía que algo nos observaba desde la oscuridad, algo que no quería ser perturbado. Finalmente llegó el día en que abrimos el sarcófago principal. Dentro, encontramos un ataúd de oro macizo que contenía el cuerpo de Tutankamón. El rostro del faraón, cubierto por su máscara funeraria, era impresionante y aterrador al mismo tiempo. Mientras Carter y los demás examinaban el sarcófago, me quedé en la entrada de la cámara, incapaz de moverme. Sentía un peso en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Entonces lo vi. Una sombra se deslizó por la pared opuesta, pero no había nadie allí. De repente, uno de los trabajadores gritó y cayó al suelo. Lo llevamos rápidamente al campamento, pero no pudimos salvarlo. Esa noche, Carter me confesó algo que nunca había dicho antes. A veces, siento que no deberíamos haber abierto esta tumba. Algo no está bien aquí. Cuando terminó la expedición, muchos de los que habíamos estado en la tumba estábamos muertos o profundamente marcados por lo que habíamos visto. Algunos lo atribuyeron a la maldición, otros a simples coincidencias. Pero yo sabía la verdad. No puedes perturbar el descanso de los muertos sin consecuencias. La tumba de Tutankamón no era solo un lugar de descanso. Era un recordatorio del poder y la reverencia que los antiguos egipcios tenían por la vida y la muerte.
A veces, en las noches tranquilas, aún escucho esos susurros. Me pregunto si la maldición sigue persiguiendo a aquellos que tuvieron la osadía de entrar en ese lugar sagrado. Y si estás escuchando esta historia, quizás la próxima vez pienses 2 veces antes de ignorar una advertencia, porque hay cosas que están destinadas a permanecer enterradas para siempre. Si esta historia te dejó con escalofríos y quieres más relatos llenos de misterio e historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Eso me ayuda a seguir trayéndote contenido tan fascinante como este. Nos vemos en el próximo video.